Bien, pues de nuevo aquí con vosotros disfrutando de las maravillas de hablar y de predicar sobre nuestro querido Jesús. Eso es algo fantástico, fabuloso. Omar, decíamos, bueno, primeramente también dar la bienvenida a todos los internautas que estarán sintonizando y estarán viendo a través de internet todo el programa que llevamos en esta campaña de cosecha. Hay un versículo que iniciamos todos los días por la tarde cuando decimos que todo tiene su tiempo. ¿Es correcto? Y en esta tarde vamos a leer otro versículo donde dice: tiempo de destruir, tiempo de edificar, de construir, de enseñar, de educar. Hoy vamos a ver a nuestro Señor Jesús que enseña. Y nos enseña pues muchas cosas. Lo ha leído un chavalín de los que se han puesto aquí todos y es un gozo verles como ellos estudian su palabra, la leen con solicitud, están aprendiendo cosas que no olvidarán jamás. Y a ver, está encendido, pero a ver ahora, esto es. Este versículo lo ha leído un chavalín de los que ha salido aquí, un hermanito pequeñín, que dice así: Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas. Si nos damos cuenta, este versículo que dice el Señor Jesús es el que hemos tomado también la Iglesia por santo y seña. ¿Por qué? Porque nosotros, como Iglesia adventista, en todo el mundo, pues tenemos universidades, colegios e institutos y enseñamos. Jesús enseñaba en las sinagogas, proclamando el Evangelio del reino, proclamando, predicando este Evangelio. ¿Qué tiene entonces la Iglesia adventista? Muchas iglesias, miles y miles de iglesias en toda la redondez de la tierra. Así que enseñaba, predicaba y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Como Iglesia adventista, en todo lugar también tenemos muchos hospitales, residencias, geriátricos, casas de salud. Mis hermanos, Jesús nos dio las pautas para que nosotros, también fijándonos en Él, hiciéramos las mismas cosas. Así que el Señor Jesús tenía también sus fuentes de influencia. Esas fuentes donde Él aprendía. ¿Y cuáles eran esas fuentes que Él tenía? Bueno, pues la primera, esas fuentes venían, que eran las indicadas directamente por el cielo, venían ni más ni menos que del trabajo útil, del estudio de las Escrituras, de la naturaleza y de las vicisitudes de la vida, dice nuestra hermana Elena en el libro de Educación. Vamos a analizar un poquito esta cita, porque si él extraía de estos lugares esa fuente de educación, pues nosotros también podríamos hacerlo para que nuestros hijos aprendieran de todas estas cosas y nosotros también. Fijaos, allá en Nazaret, él tenía ese trabajo útil, un trabajo útil.
aquí estamos. Ese trabajo útil era ni más ni menos que... ¿En qué trabajaba Jesús? ¿Qué era? ¿Qué oficio tenía? Era carpintero. Y ser carpintero, pues no era cosa fácil, porque él tenía que ir al monte con su padre a por madera. ¿Y cómo iban? ¿Iban en autobús, en metro, en bicicleta o en carro? Iban andando, pero tendrían que traerse los troncos también y seguramente tendrían un carro también, pues para llevar los troncos. No era sencillo ser carpintero. Ellos iban con la motosierra o la sierra y el hacha. No había motosierra tampoco. Cuando ellos iban al campo, al monte, pues tenían que ir con la sierra. El papá se ponía aquí, el hijo se ponía allí, venga a serrar, o con el hacha, porque eran los instrumentos que ellos tenían. Entonces el árbol caía, tenían que quitar las ramas, partir el árbol, ponerlo en el carro, llevarlo a la carpintería que tendrían allá en Nazaret, y entonces también pues tenían que lijar a mano, tenían que ir a casa de su primo que era herrero, y entonces tenían que lijar a mano con aquellos instrumentos que les hacían barnizar con pegamentos, mezclar. Todo eso debía de hacerse allí en la carpintería. No era cosa fácil. Los judíos tenían como norma tener un oficio. Hoy en día todos los judíos tienen ese plan en la cabeza también. Hijo mío, ¿tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser arquitecto, muy bien. ¿Y tú? Yo quiero ser astronauta, muy bien. ¿Y tú? Yo quiero ser piloto, perfecto. Tendrás que estudiar, sí, pero tienes que hacer primero y tener un oficio. Así que mira a ver qué oficio quieres tener. Y tienen su oficio. ¿Por qué? Porque ellos saben que el oficio salva. Las carreras muchas veces no, pero el oficio siempre salva. ¿Por qué? Porque en cualquier momento de la vida hace falta un electricista, un mecánico, un peluquero, un carpintero, un herrero, un panadero. Todos tienen su oficio. Jesús era carpintero, pero los apóstoles, habían ahí discípulos. Pedro y Andrés, ¿qué oficio tenían? Eran pescadores. ¿Y Pablo qué oficio tenía? Pablo, que era miembro del Sanedrín, un tío muy docto, reparador de tiendas. Y aquel Simón, donde fue Pedro a Jope, allí donde él se encontraba, fue a casa de Simón, el curtidor. Todos tenían su oficio. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Pues ya os lo he dicho, siempre tenemos a nuestro alrededor que necesitamos de nuestros oficios. De manera que los judíos, donde han ido, siempre han triunfado, han salido adelante. ¿Por qué? Por el oficio. Vayamos a cualquier pueblo de España y preguntemos, ¿dónde está el barrio judío? Ah, pues por allí está. Y allí entonces la calle del herrero, la calle de los panaderos, la calle de los sastres. Eran así y siempre salían para adelante. De manera que tenían siempre su oficio. Luego entonces, del trabajo útil, Jesús aprendía. También aprendía del estudio de las Escrituras. Y Jesús aprendía de sus papás las Escrituras. Y bien de pequeñito, estoy seguro, como ahora hacen también los judíos, que se formaban ellos alrededor de los 5 años y aprendían a leer y a escribir, con la mamá siempre encima de ellos. Aprendían a leer y a escribir. A los 10 empezaban ya a estudiar la Torá y se complementaba su educación, lo que llamaríamos hoy la educación obligatoria, hasta los 18 años.
También debían de tener conocimientos de aritmética, gramática y otras disciplinas. A diferencia de los cristianos, en siglos pasados, solo sabían leer y escribir los clérigos y algunos nobles, los demás analfabetos. La tasa de analfabetos que había aquí en España muy alta con lo que tenían los judíos. Ningún judío era analfabeto. ¿Por qué? Porque desde pequeñito la mamá ya le enseñaba, ya le decía, pues iban a la sinagoga con el rabino y les volvían a enseñar. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, ha repercutido para que los premios Nobel se han repartido 840 premios Nobel, de los cuales 194 son para los judíos, de los 840. Y los judíos, hoy en día, 15 millones, 194. Los musulmanes son 1.500 millones de musulmanes y tienen 12 premios Nobel. Dos en literatura, 1 en física, 2 en química y 7 de la paz. En España, 48 millones, 6 en literatura y 2 en medicina. Los judíos, 15 millones, 194 premios Nobel, que están premiados con $1 millón. Mis hermanos, ¿por qué? Porque no es que tengan un gen diferente de nosotros, no. No es que sean más inteligentes, no. Pero desde pequeñito ya les enseñan los papás música, aritmética, a leer, a escribir. Y en cualquier lugar allí hay judíos que ponen en marcha todo aquello que ya sabían desde pequeño. De manera que de todos estos lugares extraía Jesús esta educación. Y también de la naturaleza, dice nuestra hermana Elena. Él observaba cómo se plantaban las semillas, cómo crecían los árboles, cómo se desarrollaban los animales. Él era un observador. Jesús era un observador total. Cómo se sucedían las estaciones, que aquí, en esta latitud mediterránea donde él vivía, pues están bien marcadas las estaciones del año. Observaba los cielos tachonados de estrellas, planetas y constelaciones. Él veía todo aquello y decía, ¡wow! ¡Qué maravilla! Mi padre y yo hemos estado haciendo eso. ¡Qué maravilla! Él observaba todo ello. De manera que cuando fui a la cuarta, y también su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, una de ellas era de las vicisitudes de la vida, de los sucesos, de las incidencias, de los acontecimientos que tenía en la vida. Y esto me dio que pensar. De manera que estuve estudiando y aquí tenemos una cita muy interesante con respecto a la sociedad donde Jesús vivía. Nazaret era una población corrompida y los niños y los jóvenes procuraban inducir a Jesús a que siguiera los malos caminos de ellos. Como era alegre y animoso, les gustaba su compañía, les agradaba estar con ellos. Pero sus principios rectos los irritaban. Frecuentemente le llamaban cobarde. Eres un cobarde si no haces eso. Mira, nosotros hemos atado un gato por la cola y lo hemos colgado allí. Fíjate cómo maulla y no puede, jajaja. Y tú, eso no está bien, eres un cobarde. Le decían siempre estas cosas, pero Jesús tenía las cosas muy claras y se encontraba con todas estas cosas. Rehusaba participar con ellos en algún acto prohibido. También se mofaban de él porque era muy escrupuloso. Y a todo esto respondía, escrito está. Mi Padre, Dios, creó los animales para que los respetáramos. Creó todas estas cosas para que nos deleitáramos en ellos. No está bien lo que estáis haciendo. Y reprendía también a ellos.
Y con respecto a su familia, ¿cómo lo llevaba? Dice la palabra: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que tenía 4 hermanos que vienen con sus nombres y también hermanas. ¿Y qué pasaba con estos hermanos? Pues no se portaban muy bien con él. Aún no estaban convertidos, aún no se habían dado cuenta quién tenían al lado, porque 2 de ellos, Jacobo, es el que escribió el libro de Santiago que tenemos en la palabra de Dios. El otro, Judas, es también otro que escribió otro libro. No se dieron cuenta de lo que tenían hasta que después de verlo resucitado, ellos se convirtieron. De hecho, Jesús se presentó a Jacobo, así nos lo dice Pablo. De manera que los hermanos, pues tampoco eran muy afectivos con él, fijaos. Cuando sus hermanos dirigían palabras ásperas a los pobres y miserables, Jesús iba a verlos y les hablaba con bondad para animarlos. A los que tenían hambre y sed les llevaba un vaso de agua fresca y a menudo le daba pan de su propia comida. O sea, los hermanos lo que hacían era palabras con los pobres, a estos pobres. Si son pobres es que Dios no quiere que sean así, así que fuera. Y Jesús no, iba y les daba su vasito de agua fresca, su pan de su propia comida. Así era Jesús y los hermanos eran así. Todo esto que hacía desagradaba a sus hermanos, quienes le amenazaron y trataron de atemorizarle. Pero él siguió haciendo lo que Dios había ordenado. Así que estas eran sus fuentes del trabajo útil, del estudio de las Escrituras, de la naturaleza y de las vicisitudes de la vida. Hay un estudio hecho en psicología que se llama el efecto Pigmalión. Este efecto Pigmalión es que resulta de que cuando tú a una persona, a un alumno, a un niño pequeño, lo tratas como si fuera la mejor persona que tienes delante, lo tratas como si pudiera conseguir las máximas metas que puede conseguir, esa persona lo consigue. Hicieron un experimento con esto, 2 profesores, y entonces hicieron un estudio donde a los chicos de un instituto les hicieron un coeficiente de inteligencia y sacaron una media normal, y a los profesores le dijeron: mira, de todos los que tienes aquí, hay 5 alumnos que son superdotados, que son fulanito, menganito, sotanito, los 5, estos son, y los tenéis aquí en clase, superdotados. Pero era mentira, todos eran igual, tenían el coeficiente de inteligencia normal. Pero aquellos profesores, cuando les dijeron lo que habían hecho, y entonces vieron a los chicos y los trataban de una delicadeza superior. Oye, mira, fíjate que esto es así, y los otros, pues verás cómo tú lo haces bien, verás cómo esto. Entonces se dedicaban más tiempo y le daban a ellos, pues, un tiempo, una mirada, un cariño superior a los que les daban a los demás. ¿Qué ocurrió a final de año? Hicieron otra vez ese coeficiente de inteligencia. Y de esos 5, resultó que aumentaron esos 5 una barbaridad. ¿Por qué? Si eran todos iguales. Porque les daban esa atención los profesores. Así hacía Jesús. Jesús miraba a los demás no como lo que eran, sino a lo que podían llegar a ser. Y tú puedes hacerlo. Tú puedes. Y entonces la gente se emocionaba y llegaba a hacerlo. Por eso el Señor trataba así a todos los que tenía a su alrededor. Unos no querían y otros sí. De manera que si tú a un niño le dices: muy bien, lo haces perfecto, es muy diferente a decirle a un niño: no vales para nada.
eres una piltrafa, es que no sé dónde vas a llegar. Eres un cero a la izquierda. ¿Qué hace esa persona? Hay que darle motivación, hay que decirle, muy bien muchacho, tira para adelante que lo vas a conseguir. Y como una moto los pone a todos. Pues yo voy a llevar, lo voy a conseguir. Eso es lo que hacía Jesús con todos. Y claro, la gente salía disparada. De manera que todas estas cosas que tenemos que aplicar nosotros, porque Jesús, el gran maestro, ya lo estaba haciendo así. En los evangelios también aparece otro método de enseñanza que tenía Jesús, y era el de las preguntas. Hay que estar siempre muy atentos a los lugares donde Jesús empieza a preguntar. Porque cuando lo hace, la gran mayoría de las veces no pregunta por preguntar, sino que lo hace por enseñar. Y las preguntas son un método privilegiado de la enseñanza de Jesús. Ese método corresponde a lo que hoy en día se llama el aprendizaje por medio del planteamiento de problemas, un recurso didáctico utilizado desde hace miles de años. Y esto él lo leía en la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Aplicarlo. Y desde bien pequeñito él preguntaba. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron a celebrar la fiesta según su costumbre y al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, no solo escuchándoles, sino también ¿qué? Haciéndoles preguntas. No se dedicaba a escuchar, no, él hacía preguntas. Y hacía preguntas que los dejaba a aquellos, pues fijaos. Jesús presentó las profecías de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Yo me imagino allí sentados en esas escuelas sabáticas que habían en el templo, donde se encontraban allí los pórticos de Salomón, el templo, como vimos ya tiempo atrás, veíamos que era una gran explanada, pero luego tenía los pórticos donde allí se metían todos y escuchaban. Bueno, pues allí Jesús, cuando estuvo allí por primera vez a los 12 años, allí se metió y dijo, yo quiero escuchar aquí, a ver. Y escuchaba, y entonces él se dio cuenta de todo lo que ocurría en aquel templo. Cómo iban con el cordero, cómo lo degollaban, se derramaba sangre, moría el cordero, lo entregaban. Luego el judío, una vez que entregaba el cordero, decía, gracias, tus pecados han sido perdonados. Bueno, hasta luego, y se iba perdonado. Todas esas cosas el Señor Jesús, Susín, porque tenía 12 años, no tenía más, decía, ¿y esto? Y se presentó allí y les preguntó, oye, esto de Isaías, donde dice que como cordero es llevado al matadero, que no abrió su boca y los ponía en un trance. Decía, ¿y este niño? ¿Dónde ha estudiado este niño? Es de Nazaret, pero si allí no hay ninguna escuela que tenga una gran relevancia. ¿Qué pasa con este niño? Oye, ¿y por qué dice aquí Isaías que el niño preguntaba y los otros? Cuando un niño pregunta, el otro día me hicieron una pregunta aquí. Vino un niño y me dijo, oye, pastor, ¿es verdad que Jesús cuando estaba yendo allí al Calvario vio a Judas como se lo comían los perros? Digo, madre mía, con el niño. Digo, pues lo tengo que mirar porque eso no... Todos esos datos están, pero que Jesús viera aquello, lo tengo que mirar. ¿Y qué ocurrió? Pues que fui ya casi inmediatamente. A un niño no hay que dejarlo siempre ahí a ver qué pasa, ¿no? Y efectivamente, de cuando salió del pretorio al Calvario, iban todos, y de momento hubo un silencio sepulcral, donde vieron que estaba allí Judas, donde se había ahorcado. El árbol se rompió, la rama cayó y estaban los perros comiéndose el cadáver de Judas. Y todos vieron aquello, silencio sepulcral, y dijeron, este fue el que vendió. Uy, cómo ha acabado. Y Jesús no sé si lo vería o no, pero los que iban en esa procesión detrás de él sí que lo vieron.
deseado de todas las gentes. Tenéis que leerlo ahí. Es que es una joya lo que tenemos nosotros como pueblo. Tenemos la palabra de Dios, que eso es lo más grande. Pero los detalles donde entra Elena, bueno, eso es una maravilla que solamente lo tenemos nosotros. No podemos desperdiciar nada. De manera que Jesús preguntaba. Mediante pregunta nos enseña a reaccionar ante una pregunta y tomar decisiones. Hay preguntas que plantea un dilema o disyuntiva que deja a sus interlocutores metidos en un callejón sin salida. Llegaron de nuevo a Jerusalén y mientras Jesús paseaba por el templo, siempre estaba por ahí por el templo enseñando, mirando aquello, paseaba. Se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces tú esas cosas? Claro, Jesús, manera de hablar, ¿no? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado esa autoridad para actuar así? Y Jesús respondió: también yo les voy a hacer una pregunta. No dejaba pasar el... Contéstenme y yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y si seguimos leyendo, se retiraron todos y dijeron: vamos a ver qué le contestamos a este. Porque si decimos de Dios, nos dirá: y si viene de Dios, ¿por qué entonces no creéis lo que hizo Juan el Bautista conmigo al bautizarme? Que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, este es el Mesías. Si le decimos eso, estamos perdidos. ¿Y si le decimos que viene de los hombres? Si le decimos que viene de los hombres, entonces todo el pueblo consideraba a Juan el Bautista como un profeta. Entonces dirá: bueno, si lo dijo el profeta, ¿por qué no hacéis caso? Solución: no te decimos de dónde viene, ni de Dios ni de los hombres. Y Jesús dijo: pues yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y pasó. Es que era fantástico, de verdad que hay que verlo, hay que estar allí con él porque es que es una maravilla. Así que una y otra vez Jesús planteaba preguntas, porque planteando preguntas enseña. Hay preguntas en las que Jesús plantea un dilema o disyuntiva para obligar a sus destinatarios a tomar una posición. ¿Y cuál era esta? ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y claro, aquellos, hacer el bien, pues yo estoy entonces salvando a este que está enfermo, pero si es que es sábado, ¿en sábado hay que hacer el bien o hay que hacer el mal? ¿Hay que salvar una vida o no? Mis hermanos, las preguntas tienen mucho de educación. Hay que saber preguntar y hay que saber también responder cuando alguien te pregunta. De manera, mis queridos hermanos, hacer preguntas siempre es importante. Jesús hacía también preguntas mordaces que nos hacen cuestionar nuestras propias prácticas. ¿Por qué si aman a quienes los aman, qué recompensa merecen? ¿No hace también eso los que recaudan impuestos para Roma? O sea, si tú amas a quien te ama, si tú saludas a quien te saluda, ¿qué de más estás haciendo? ¿El cristiano qué hace? Pues amar a todos, saludar a todos. Y esas preguntas llegan a nuestro corazón. Mis hermanos, hay muchas veces que necesitamos enfrentarnos a Jesús con sus preguntas. Tenemos preguntas y preguntas en la Biblia que son un método educativo que nos enseñó Cristo. Hay preguntas en la Biblia desde Génesis. ¿Dónde estás tú? ¿Os acordáis? Dios buscando ahí a Adán. Adán, ¿dónde estás? Pero Adán tenía miedo. ¿Por qué? Y se escondió porque había pecado.
¿Y tú, mi hermano, dónde estás hoy? Cuando veamos estas preguntas en la palabra, párate, piensa, medita y responde. ¿Dónde estás, mi hermano? Otra pregunta. Así comienza el libro de Génesis, la primera pregunta que hizo Dios. Acaba en Malaquías con esta pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué dices? ¿Cómo puedo yo robar a Dios? Plantéate esa pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Cuando uno hace esta pregunta dice, ¿pero cómo le puedo yo robar? Y todos sabemos cuál es la respuesta. ¿Nosotros tenemos a Dios como nuestro Señor? ¿Somos nosotros administradores de Él? No le podemos robar. Así, pregunta tras pregunta. Y en el Nuevo Testamento, preguntas como, ¿y tú quieres estar bien? ¡Wow! Cuando uno se presenta, tiene delante de sí esta pregunta, ¿y tú quieres estar bien? Le dijo Jesús a aquel ciego que se encontraba en la piscina de Betsaida, ¿quieres estar bien? ¿Quieres recuperar? Estaba paralítico. ¿Quieres estar bien? Pues llevo aquí 38 años. Claro que quiero estar bien. ¿Y tú? ¿Quieres estar bien? Si quieres estar bien, solamente tienes que ponerte al servicio de Jesús. A cada pregunta, mis hermanos, porque Jesús enseña preguntando. Así que, mis queridos hermanos, no pases una pregunta por alto de las Sagradas Escrituras. Detente, reflexiona, medita, pues algo muy lindo tiene Dios para ti. Y para finalizar, para acabar, Jesús te hace esta pregunta. ¿Me amas? Sí. Pues si me amas, haz las cosas bien. ¿De verdad que me amas? Yo te amo, Señor. Yo te amo de verdad. Yo te quiero. Yo quiero estar contigo. ¿Sí? Sí. Pues haz las cosas bien. Porque dentro de poco voy a estar con vosotros y tendréis la oportunidad de expresar ese amor abrazándome, de expresar ese amor hablando conmigo de tú, a esta distancia más cerquita todavía. ¿Me amas? Si es así, no faltéis mañana porque voy a seguir hablando de Jesús, que Jesús es nuestro Señor, nuestro Creador y nuestro Salvador. Amén.